Estamos de regreso con usted, gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de presentarle la mesa de análisis y ya nos acompañan aquí nuestros invitados del día. Como cada inicio de semana está con nosotros Marco Antonio Vázquez. Buen día, Lucena, Mauricio, Rogelio, como siempre, buen día, auditorio. Rogelio Rodríguez, bienvenido. Buenos días, licenciada, buenos días a quienes nos escuchan como cada lunes y buenos días a mis compañeros, amigos de la mesa, Marco, Mauricio. Mauricio Zapata, bienvenido. Gracias, Lucy. Buenos días al auditorio, buenos días a los integrantes de la mesa. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy también para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar sobre el senador y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal, que anunció su proyecto rumbo a las elecciones del 2024, denominado Reconciliación por México, en el cual tomó protesta a coordinadores de cada uno de los 300 distritos electorales en el país. Y en este evento que fue realizado en la Ciudad de México, en promedio, según estimaciones, asistieron más de 2,000 operadores políticos. En términos generales, ¿ustedes qué opinan del escenario nacional rumbo a las elecciones del 2024? Marco Antonio. Bueno, habrá que buscar los 8 que le corresponden, los 8 coordinadores que le corresponderían a Tamaulipas, ¿no? Para saber qué tanto peso pueda tener el senador ya en territorio. Las encuestas que se han publicado de casi todos las marcas o las encuestadoras o las empresas, como le guste llamar, le dan entre un 5 y un 10% de atractivo en el electorado a Ricardo Monreal, muy por abajo de lo que es Augusto López o de lo que es Claudia Sheinbaum o el mismo Marcelo Ebrard, que es el que está punteando o presuntamente puntea esas encuestas. Habrá que ver después de ello qué tanto pudiera aventurarse el senador Monreal a romper con Morena si él considera que ese atractivo que él trae en las encuestas es falso, que sí lo quiere la gente. La verdad es que el escenario nacional parece marcado para Morena, y para quienes decidan aliarse con Morena le va a ser favorable o le es muy favorable en este momento, y para desgracia del senador, para desgracia incluso de los aspirantes de Morena, no van a pesar los nombres, va a pesar más todavía el peso del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso el peso específico que tengan en los estados los gobernadores que ya tienen en su mayoría el mismo color de Morena. Rogelio Rodríguez, ¿qué opinas del escenario nacional? Pues a mí en lo personal me parece que en el caso de Ricardo Monreal no le veo la verdad muchas posibilidades de que logre ahora sí que desplazar a las corcholatas preferidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, digo, está haciendo su lucha, es evidente, Monreal está convencido de que puede tener alguna oportunidad ahí, tal vez no como un plan B o hasta un plan C, pero yo veo que las condiciones no le favorecen en nada, sobre todo porque ya el presidente López Obrador tiene bien definido hacia dónde quiere encauzar la sucesión de su partido, ¿no? Pero bueno, Ricardo Monreal está haciendo su lucha y bueno, por pronto el jueves pasado ya definió lo que es su estructura, que diciéndolo aparte, pues bueno, es un paso adelante del resto de las corcholatas del presidente. O sea, si bien es cierto que hemos visto en las últimas semanas bastante movimiento, bastante proselitismo en favor de algunas de ellas, sobre todo de Claudia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, ya el hecho de que Monreal tenga bien definidos ahí sus representantes tanto en los distritos electorales como en los estados, pues bueno, es un paso adelante del resto de los demás. Pero yo insisto, yo en lo personal no le veo la mínima posibilidad de que pueda convertirse en el abanderado de Morena para la elección presidencial de 2024. Y creo que el presidente López Obrador ya está casado totalmente con su idea de que sea la jefa de gobierno. Lo hemos platicado en otras mesas aquí mismo, de que pareciera que el presidente quiere sentar ahí un precedente histórico, dándole paso a la presidencia de la República por primera vez a una mujer, y creo que para eso tiene visto o puesta su vista en la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, creo que todas estas condiciones, todos estos factores, no le favorecen en nada a Ricardo Monreal, pero bueno, o sea, en política
está escrito. Entonces habría que ver si de alguna forma le da resultados en el 2024 al zacatecano, ¿no? Correcto. Mauricio Zapata, ¿qué opinas en términos generales del escenario político? ¿Coincides con Rogelio, con Marco en torno a este tema? Lamentablemente en México la democracia está confundida con un concurso de simpatía o de popularidad, y Monreal no goza de tanta popularidad. Monreal no va a hacer nada si no es por Morena, y en Morena no es el favorito. Me parece que Monreal podría ser un buen gobernante, es un político que tiene experiencia, es un político que conoce, tiene trayectoria y sobre todo eso, que es un político. Pero hay gente en Morena que le lleva la delantera, como Marcelo Ebrard, que ojalá fuera él el candidato, como Claudia Sheinbaum, o el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Monreal no tiene posibilidades en Morena, ha sido un contrapeso muy fuerte dentro de Morena, y pues no lo ven ya como traidor. Posiblemente se vaya a otro partido, como puede ser Movimiento Ciudadano, o incluso como independiente. Pero no, realmente no, en ese caso no va a ser mucho escándalo, va quizá orquestar un poquito, darle tantito ambiente al proceso electoral del 2024, pero no tendría garantías de ganar. Habría que checar, como dice Marco, quiénes son sus operadores aquí en Tamaulipas. Hay que recalcar que Monreal fue operador de Morena en Tamaulipas para la elección del 2018, para la elección del 2019, aquí cuando se eligieron diputados locales, y para la del 2021. Entonces, sí tiene de alguna manera conocimiento de cómo está el esquema político, y desde luego haber creado estructuras no precisamente para Morena, sino para su proyecto. De que lo tiene aquí en Tamaulipas, lo tiene, pero ¿le va a alcanzar? No porque realmente Monreal no es uno de las... no gozan ni siquiera del aprecio de las autoridades tamaulipecas. Tiene gente aquí, sí, podemos mencionar a Javier Villarreal, podemos mencionar al diputado Armando Certuche, podemos mencionar a Eli Falet, otro de los que maneja ahí la zona norte, pero realmente no tienen mucho peso político en Tamaulipas como para poder garantizar o ganar una encuesta en Morena. Hay que reconocer también y hay que recalcar que pues la encuesta de Morena se decide en Palacio Nacional, no se va a decidir realmente con la ciudadanía. En Palacio Nacional van a decidir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República, no una encuesta que solamente es una simulación, y es obvio que Monreal no está dentro de esa encuesta de Palacio Nacional. Así es que no le veo muchas posibilidades ni en Tamaulipas ni en ningún otro estado, quizás un poquito en Zacatecas, pero de ahí en fuera me parece que no tendría grandes posibilidades de poder avanzar. A menos que se vaya a otro partido, sea el candidato, y insisto, sí le daría ruido, se haría ruido en la contienda, pero sin posibilidades de ganar. Tomando como base cada uno de los comentarios que ustedes vierten en torno a este tema, ¿ustedes consideran que este movimiento que anunció Monreal es una división para Morena? ¿O creen que al final del día todos se van a unir en un proceso ya una vez que concluyan los procesos internos? Marco Antonio. Si tomamos en cuenta los números otra vez, es difícil que Monreal pueda dividir a Morena. Difícil por por el atractivo que traen las encuestas. Un 5% no te rompe nada. Si acaso va a ser un ruido de una llamada de petate y ahí se acabó. Hay que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, cuando se venían decisiones en la Cámara de Diputados, sí tenía una representación efectiva el senador en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso? Pues que si los diputados en los cuales tenía ascendencia lo respaldan en su proyecto, pudiera ser que sí haga un poco más de ruido. Ahora, definitivamente no va a ser el candidato de Morena, no va a ser el candidato Monreal de Morena por muchos factores. No pega en las encuestas, y si no pega en las encuestas no va a tumbar nunca a ninguno de los tres que son los favoritos del presidente.
dice Rogelio que va a Claudia. Yo creo que el que tienen palomeado ahorita en este momento es el secretario de Gobernación y lo dice todo su comportamiento, pero o lo dice el atrevimiento de todo lo que le está sucediendo a Claudia en cuanto a lo del metro, en cuanto a ese video que está circulando de la alcaldesa que dice, ¿quién le vamos a partir su madre a Claudia? O sea, parece que todo ese tipo de movimientos nomás se pueden mover desde una sola oficina presidencial. Y bueno, ya veremos el resto del escenario, pero por lo pronto con Monreal yo no le veo posibilidades de que pueda romper a Morena ni que la pueda dividir. Sí puede, si se va de candidato de otro partido como un Movimiento Ciudadano, sí van a cambiar la correlación de fuerzas políticas en el país. Es un hecho que si Monreal o Colosio son el candidato de Movimiento Ciudadano, nos podemos olvidar del PRI y del PAN. Del PRI al grado de desaparecer en cuanto al atractivo y del PAN disminuido casi a nada. Y de mí se acuerdan para la próxima elección. Rogelio, ¿coincides con Marco? ¿Crees que Monreal pudiera hacer más ruido afuera que al interior de Morena? Sí, totalmente. Yo creo que Monreal sabe perfectamente que no tiene la mínima posibilidad en Morena y creo que por ahí también está la estrategia, ¿no? de ir generando estructuras, de ir demostrando que tiene, ahora sí que el punch político para venderse a otras fuerzas políticas y bueno, no sería nada extraño verlo representando, abanderando otros partidos. De hecho, hay dirigentes partidistas de otros partidos diferentes a Morena que ya han expresado esa posibilidad, ¿no? O sea, y Monreal ha sostenido que él no va a traicionar al presidente y que jamás va a jugar las contras. Pero bueno, ya veremos, a mí me parece que ya veremos las cosas, la realidad cuando se acerque el inicio del proceso electoral en el 24, cuando llegue la hora de las definiciones y creo que al final de cuentas sí va a haber una división en Morena, no tanto por Monreal, sino porque el resto de quienes no vayan a ser ahora sí que los abanderados, pues va a haber una resistencia, un pataleo ahí natural, ¿no? de quienes se sienten con méritos y no son los agraciados. Pero creo que esto, Monreal, a mí desde mi punto de vista creo que va a terminar, si bien en otro partido, en otro partido, no en Morena, ¿no? ¿Qué opinas, Mauricio Zapata, de lo que comentamos en este momento? ¿Crees que Monreal decidirá irse de Morena, ya que al interior a lo mejor no tiene posibilidades, justo como comenta Rogelio, como comenta Marco Antonio? Sí, Monreal se va a ir a otro partido, incluso no lo descarten una posible alianza con PAN, PRI, PRD. Pero bueno, la fuerza no va a dividir a Morena, la fuerza de Morena está en la sociedad civil, no está hacia el interior del partido. Dice Marco que en caso de que se vaya a Movimiento Ciudadano va a crecer, el PAN se va a relegar y el PRI podría desaparecer. En el caso del PRI me parece que el PRI no se crea ni se destruye y se transforma y se está transformando en Morena, todos están corriendo para allá. Entonces, pues bueno, a lo mejor las siglas sí se destruyen, pero la fuerza política de los militantes pues están yendo todos a Morena. El malvado PRI se está convirtiendo o ya está convertido en Morena. Ok. En torno a este tema, ¿consideran ustedes que en sí de lo que decías, Marco Antonio, de que tal vez el mandatario federal está considerando una mujer para que gobierne el país? ¿Crees que estamos preparados? El país está preparado para una mujer o para un hombre o para quien tenga la suficiente inteligencia para dirigirlo. Yo no tengo la menor duda que hay mujeres bastante inteligentes, hay mujeres bastante decentes y hay mujeres bastante corruptas y hay mujeres bastante tontas. Eso como lo hay los hombres en el mismo sentido. Yo no le veo el género, no le veo a la inteligencia, no le veo género. Y al país creo que hemos avanzado lo suficiente para entender que no es cuestión de género quien nos gobierne. El tema aquí de la sucesión presidencial va más allá de los géneros. O sea, si bien, como dice Rogelio, pareciera que Claudia es la consentida del presidente, yo creo que estas son fechas para que el presidente ya le hubiera dicho a César Augusto, al secretario de Gobernación, ya párale, ya hubiera sacado a Marcelo Ebrard del escenario y les está dando bastante cuerda. ¿Qué quiere decir? Pues que el presidente finalmente va a medir qué quiere el país, qué quiere México como gobernante
Y yo creo, lo vemos en las pintas y lo vemos en las manifestaciones políticas, en los eventos, o sea, hay tendencias, lo mismo para Claudia que para Marcelo, que para César Augusto López. Está además esta pregunta desde mi punto de vista. Ahora, que tengan las mismas posibilidades los hombres que las mujeres, no en todas las regiones. Hay un México que está atrasado, hay un México que todavía considera que para combatir la delincuencia, que para combatir ese tipo de delitos sí se necesita fuerza, y creen que los hombres son los únicos que tienen la fuerza, cuando está visto que también mujeres han sido muy efectivas en la lucha contra este tipo de delitos. Eso sería contra lo que tendría que ir, o con lo que tendría que decidir el presidente a la hora de tomar una decisión. Ok, correcto. Bueno, pues estamos platicando con usted sobre este panorama general rumbo a las elecciones del 2024 y por supuesto también del anuncio del senador y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal, de su campaña o proyecto Reconciliación por México. Si le parece, vamos a una pausa y volvemos. Ya está aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el domo más grande de Latinoamérica. Expo los fabricantes de León, Guanajuato, con grandes ofertas para el Día del Amor y la Amistad, donde encontrarás precios bajos desde 50 pesos. Zapatos, tenis, chamarras, sudaderas, vestidos, mayones, abrigos, bolsas de piel, botas, cinturones, vestidos artesanales, marcas como Levi's, Lacoste, Náutica y muchas más. Del 27 de enero al 19 de febrero. Carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior, en el estacionamiento del Bolivic, de 9:30 de la mañana a 11 de la noche. Expo Jeans en Ciudad Victoria. Gran venta con precios de remate en Multimar. Presurizadora Aquapack de medio caballo, calidad premium a solo 1,349 pesos. Tanque de gas de 10 kilos a solo 979 pesos. Contamos con hasta 6 meses sin intereses. Abierto de lunes a domingo. Visítanos en el 9 Boulevard Adolfo López Mateos, a un costado del Hotel iStay. Y recuerda, precio, servicio y calidad solo en Multimar. Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Jabón líquido para manos Blumen de 1050 mililitros, 47.50. Panty protectores Kotex largos con 44 piezas, 27.90. Y pañal Suave Elastic Max etapa 6 con 40 piezas, 249 pesos. Fíjense al 30 de enero. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompañan en el estudio Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y Mauricio Zapata. Con este tema platicamos con usted sobre el escenario nacional de las elecciones del 2024 y también sobre esta campaña o proyecto que daba a conocer el aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal, denominado Reconciliación por México. Siguiendo con el tema, coinciden los tres, creo, que señalan que, bueno, no es Monreal uno de los favoritos oficiales del mandatario federal. Sin embargo, a pesar de ello, ¿ustedes consideran que le alcanzaría en un determinado momento para ganar estas elecciones, que en un preámbulo, digamos, de salida que fuera encaminado Monreal en la campaña? Marco Antonio. Yo no creo, yo no le veo ninguna posibilidad. Rogelio. Pues yo también soy convencido de que no. O sea, si fuera el candidato de Morena, me parece que sí pudiera tener posibilidades de ganar, obviamente, no tanto por él, sino por el partido y sobre todo por la fuerza que le da el presidente López Obrador al partido, ¿no? O sea, aún y cuando soy un convencido de que conforme vaya terminando el sexenio del presidente López Obrador, pues su popularidad o su fuerza política va a ir disminuyendo, pero si es por Morena no le veo ningún problema, no veo ningún riesgo de que no llegue a ganar, o sea, pero si es por otros partidos políticos, me parece que aún y cuando es un buen político, me parece desde el punto de vista es un buen político, tiene capital político en los estados, sobre todo en todo el país. Yo veo complicado que logre derrotar a quien vaya a ser el abanderado morenista. De las denominadas corcholatas. Las denominadas corcholatas. Mauricio, ¿qué opinas? Monreal no tiene ninguna opción porque, insisto, todo se va a decidir en Palacio Nacional y ahí es donde no tiene la menor opción. Incluso puede salir arriba en las encuestas de popularidad, pero si en Palacio Nacional
dicen que no va a ser, al menos por Morena. Quisiera retomar una pregunta que hiciste a Marco hace unos momentos sobre si el país está preparado para que lo gobierne una mujer, en este caso Claudia Sheinbaum, que es la única aspirante con grandes posibilidades. Y yo creo que la pregunta no es si el país está preparado para que lo gobierne Claudia. La pregunta sería si Claudia está preparada para gobernar un país como México. Y no me refiero a una mujer. Yo creo que yo también coincido con Marco. Cuando hay inteligencia, la inteligencia no tiene sexo. Y lo que necesita México es una persona preparada para que lo gobierne, ya sea mujer o ya sea hombre o ya sea cualquier otro género de los que hay. Entonces, México necesita una persona preparada, insisto, no importa el género. Y bueno, aquí repetir la pregunta, ¿realmente Claudia está preparada para gobernar un país como México? Yo creo que en este caso, y lo señalábamos fuera del aire, mucha gente, incluso no obradorista, no morenista, ve con buenos ojos a Marcelo Ebrard. Y puede ser un buen gobernante. Hizo muy buen trabajo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo volvió una ciudad segura, lo volvió una ciudad ordenada, que parecía una situación muy complicada en la capital del país, y la volvió ordenada, entre otros aspectos positivos o de logros que hizo en la Ciudad de México. Entonces me parece que es una buena opción, porque incluso gente como la iniciativa privada, etcétera, lo ven con buenos ojos. Una mujer, sí, a lo mejor le hace falta ya al país la visión de una mujer, que es muy diferente a la de un hombre, pero en estos momentos me parece que no hay una visible, o dentro de los aspirantes, de los que se mencionan más dentro de la opinión pública, con la preparación para gobernar el país. Hay muchas mujeres, a lo mejor Beatriz Paredes es otra opción, pero va a ser muy difícil porque, insisto, ahorita la democracia es un concurso de popularidad. Claro. Entonces, Beatriz Paredes obviamente no es una mujer popular, pero me parece que también podría ser una muy buena presidenta. Me gustó la configuración que hiciste de la pregunta, de si debemos de preguntarnos, ¿no? Quien quiera que usted elija del partido o coalición de los políticos vaya a preguntar si realmente la persona X o Y está preparado para gobernarnos. Me quedo con eso. Espero que usted, que nos está acompañando también, hablando de que estamos en proceso de elecciones. Nos llega un comentario, se los comparto, y nos dice: ¿ustedes consideran, hablando de la pregunta que comentas, Mauricio, o de la configuración de pregunta, nos dicen, ¿creen ustedes que Fox estaba preparado para ser presidente, o tal vez Calderón? Marco Antonio. Calderón sí. Calderón hizo muchas cosas malas, cometió la torpeza de llevar al ejército a las calles, lo que todavía perdura con Morena y lo que siguió el PRI. Eso fue una torpeza al sacarlo y no estar preparados para ese tipo de combates. Pero no fue tan mal presidente. Se comentaba que era un borracho, se comentaba que cometía muchos excesos en esas condiciones, se comentó de muchos saqueos, pero finalmente sus prendas académicas le decían que sí. Yo de Fox sí siempre he dicho que ha sido el presidente más estúpido que hemos tenido en la presidencia. Más estúpido porque tenía un enorme respaldo popular y lo echó a la basura. Le quitó le robó hasta la esperanza a este país y resultaron igual de corruptos, igual de mugrosos que lo que eran, lo que ellos quitaron. De Calderón, por más que le eche tierra a la gente, creo que no era tan malo. De Peña Nieto también tengo mis dudas, pero creo que se dejó mangonear por quienes tenían en su momento. Y de Claudia, yo creo que es una mujer preparada académicamente bastante. Es doctora, estudió de esas cosas raras de las que muy pocas personas se animan a estudiar. Pero hay que ver todo lo demás. Ok, correcto. ¿Con qué vamos cerrando, Rogelio? En relación a esta pregunta de que si fueron buenos presidentes Fox y Calderón, yo también coincido en parte con Marco, ¿no? O sea, me parece que Calderón, sí, definitivamente soy un convencido de que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, aún y con su error ese de sacar al ejército y llevarlo a combatir al narco. O sea, también ahí tengo mis dudas si fue un error o no fue un error, pero bueno, y respecto a Fox, dice Marco que es el peor presidente que ha tenido el país. Yo quisiera esperarme al 2024, 2025 a ver qué opinamos de López Obrador, si realmente
quién de los dos, entre Fox y López Obrador, fue el peor presidente. Creo que ahí va a haber una disputa muy interesante. Ok, con que cerramos, ¿quieres cerrar con una... Fox, rápidamente, ¿Sí? Fox había sido muy buen gobernador de Guanajuato. Los resultados eran palpables y se veían. Y por eso es que la gente pensó que puede ser una buena opción. No fue tan mal presidente y hay logros, hay proyectos e instituciones importantes como el Instituto de Transparencia, como el propio Seguro Popular, que fue, me parece que de lo mejor que ha sido, y no fue tan mal. No fue un pésimo presidente, no fue excelente, no es el mejor de todos, pero tampoco fue malo. Calderón, me parece, coincido con Rogelio y con Marco, fue buen presidente, salvó esa situación, y también coincido con Rogelio. Vamos a esperarnos no al 2024, al 2025, para hacer un balance de los últimos presidentes o los presidentes de este siglo. Y cerraríamos tomando el tema de Monreal con las 5 palabras. Monreal solo hará ruido ambiental. Ok, correcto, otras 5 palabras porque ya se nos terminó el tiempo, Marco Antonio. Ya vámonos, está más que dicho todo el respecto. Rogelio. No, pues nos vemos el próximo lunes. O sea. Ok, correcto. Pues si les parece, con eso cerramos lo del panorama general de este proceso electoral rumbo a las elecciones del 2024. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Marco Antonio. Buen día. Rogelio, gracias. Muchísimas gracias. Y Mauricio, gracias. A ti, Lucy, hasta el próximo lunes. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música